Tamaulipas, por ahí del año 2000, en una alcaldía, un ayuntamiento pequeño en Tamaulipas, ella se postula como candidata independiente, como candidata ciudadana. O sea, yo no voy por ningún partido político, pero les digo a mis vecinos que si todos quieren votar por mí, pues que voten por mí. Bien, resulta que en los resultados de la elección para el ayuntamiento, renovar los integrantes del ayuntamiento, encabezándolo esta mujer, gana la elección. No fueron muchos votos en un ayuntamiento muy pequeño, alrededor de 1.500 votos obtuvo más o menos esta ciudadana. El PRI obtuvo como 1.200 votos, el PAN como 1.100 y así sucesivamente las demás fuerzas políticas. Pero solamente aparecía en la boleta, en el espacio para candidato no registrado, el nombre de la ciudadana. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí el tema ¿es válida esa elección o no es válida? Dice Patricia, debió haber sido válida. Guillermo. ¿Perdón? ¿Me repite su nombre, por favor? Noemí Peña. Noemí. Ajá. Bueno, sí fue válida, pero no se le podía dar. ¿Por qué? Porque solamente gana el candidato que está registrado. Y en este caso, aunque es un voto válido, no se puede contabilizar. Pero, en efecto, esa fue la postura de las fuerzas políticas participantes, es decir, no podemos reconocerle el triunfo porque sencillamente sí obtuvo aparentemente una mayoría, pero no era una candidata registrada. Pero entonces, ¿por qué subsiste en la boleta electoral el espacio para candidatos no registrados? ¿Subsiste el ánimo de votar? Es decir, subsiste ese espacio porque entonces existe la intención del elector de votar por un candidato a pesar de que no esté registrado. Si volteamos a ver a la ley para renovar poderes federales de 1918, esa era la intención. Ese era precisamente el parámetro. Dejar a salvo el derecho del ciudadano para sufragar por un candidato que no estuviera registrado. Entonces, en efecto, tiene efectos jurídicos y valor el hecho de votar por un candidato no registrado. Ese es otro tema que también el propio Tribunal Electoral tuvo que resolver. ¿Están de acuerdo? Por favor, bueno, ¿su nombre? Edgar. Referente a eso, creo yo que, como dice la compañera, que no sería válido porque no está registrado por medio de un partido político. Pero la parte más importante que tutela en todo momento, todo proceso electoral, es la voluntad del ciudadano al momento de votar. Yo creo que, bueno, será un asunto paradigmático en el sentido de que en esa alcaldía participaban partidos políticos, pero eso de candidatos independientes a veces se da mucho en estos municipios de costumbres que no necesariamente representan un partido. A veces es el abusos y costumbres, a veces. Entonces, al final del día, creo yo que sí es válido, o sea, termina siendo, si bien es cierto, tendrán que plantear en una resolución que, si bien es cierto, no estuvo registrado dentro del partido, le tienen que tutelar el bien principal de todo proceso electoral, que es el voto del ciudadano. Edgar dice algo muy interesante. Ahorita vamos un poco el tema de las candidaturas de género y las acciones afirmativas dentro de la propia reforma político-electoral. Hay un documental muy interesante, lo pueden ver en internet, se llama Las Sufragistas, no sé si alguien lo haya visto. Es el caso de una candidata mujer oaxaqueña que por todos los medios se le impidió participar. ¿Lo ubican? Véanlo, realmente vale la pena. Habla de los abusos y costumbres en algunos pueblos indígenas, en efecto. Llegó a ser diputada federal, ¿no? Así es, Norberto, muchas gracias. ¿Nos puede conseguir el dato, Lore? ¿Del nombre completo? Ok, ahí está. Así es. Sí, muchas gracias. Pueden consultarlo entonces en su canal oficial. Bien. Un minuto, Norberto. ¿Qué sucedió entonces? Bien. Resulta que el propio Tribunal Electoral de Tamaulipas se encuentra ante la disyuntiva de reconocer el triunfo o no de esta candidata y decir, a pesar de no registrada, sí obtuvo la mayoría, por lo tanto tiene efectos vinculantes y es válida esa elección. Los partidos políticos dicen, no, solamente el monopolio lo tienen los partidos políticos. Y entonces, ¿aquí qué sucede? Bien, resulta que le otorgan el triunfo el Tribunal Electoral de Tamaulipas. ¿Y saben en qué fundamentan su decisión? Tratados internacionales. El Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos
de 1966, si no me falla la memoria, 1966, este Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos reconoce que a todo ciudadano se le debe garantizar el derecho a votar y ser votado sin condición o distinción alguna. Y ahí remarco, sin condición o distinción alguna. Por lo tanto, no le podemos condicionar. Y además, ese tratado internacional ha sido ratificado por México. ¿En qué fundamentó su decisión el Tribunal de Tamaulipas? En un tratado internacional. Estamos hablando de hace 15 años, Creo que fue muy valiente el Tribunal Electoral de Tamaulipas al tomar esa decisión. ¿Y saben qué sucedió? Que los mismos partidos políticos dijeron, no impugnamos, quedó firme la decisión. Si hubiera venido aquí a la sala